Yo soy Sandra de las Lajas Torres Paz, soy subdirectora de planeación de la Gobernación del Valle del Cauca. Manejo el tema de estudios socioeconómicos, ciencia, tecnología e innovación. Bueno, mi experiencia con el tema de los derechos humanos comenzó hace más de 20 años, cuando siendo estudiante de la Universidad del Valle pude tener la experiencia de poder ir a conocer comunidades nuestras, inicialmente que viviendo aquí en Cali, tenían unas condiciones humanas que eran realmente lamentables. Entonces pudimos promover con unas mujeres que también estudiaban en la universidad una serie de acciones que nos permitieron ayudar a responder un poco a las necesidades que vimos de estas comunidades que tenían que ver especialmente con temas relacionados con la parte de alimentación, parte también de educación. Entonces de allí en adelante Dios me permitió continuar trabajando en este tema, especialmente con temas relacionados con la educación y más concretamente con temas de etnoeducación. Muy importante, porque una de las cosas que buscan los derechos humanos es la dignidad de las personas y que ninguna persona sea discriminada por ninguna razón, ya sea por temas de origen racial o étnica o religiosa o política o social o económica, entre otras. Y una de las cosas que nosotros vimos en su momento es que, digamos infortunadamente, pero de manera muy evidente, nuestras comunidades, tanto afrocolombianas como indígenas, digamos, han sido violentadas en sus derechos, especialmente por la razón de tipo racial o étnica. Y esto, de alguna u otra manera, pues ha sido también la base para que haya una discriminación que se ve claramente en lo social, en lo económico, en lo político, y digamos desde hace 20 o 25 años atrás que empezamos el proceso, hoy hay muchos cambios favorables, hay digamos una apertura a respetar los derechos humanos y de alguna manera garantizarle a las comunidades ciertos derechos que en razón de la equidad permite o ha permitido que nuestras comunidades hayan avanzado, pero esa realidad hace 20, 25, 30 años atrás era un poco distinta a la que hoy vemos. Por lo tanto, hoy encontramos no una afrocolombianidad totalmente plena, porque todavía falta mucho, pero sí un cambio que se logra encontrar en el cambio en las condiciones sociales, económicas y políticas que parte de nuestras comunidades han logrado conquistar a raíz de todos estos temas y procesos que hemos desarrollado, no solamente aquí en Cali y en el Valle del Cauca, sino en toda Colombia. Bueno, Juan Carlos, recuerda que después de la Segunda Guerra Mundial, varios países se vieron en la necesidad desde la Organización de las Naciones Unidas, desde la ONU, eso en el año de 1948, de generar un consenso que permitiese que todos los países pudiesen gozar de unas condiciones o de unos instrumentos que permitieran que todas las personas fueran tratadas con libertad, con equidad y también con solidaridad. Ese es el origen de los derechos humanos, y los derechos humanos lo que buscan es que todas las personas tengamos la posibilidad de desarrollarnos en términos sociales, políticos, económicos, ambientales y sociales, no sé si ya lo mencioné. Entonces, esos son los derechos humanos, una serie de instrumentos que los diferentes países como Colombia han adoptado y que lo que buscan es que todas las personas tengamos una condición de vida digna, una condición de vida que no se vea amenazada ni disminuida por ningún motivo de ninguna naturaleza. Básicamente uno lo podría generar en ese sentido. Hay derechos humanos que son de tipo individual, otros que son de tipo colectivo, pero todos los que están buscando es que haya una mejor calidad de vida, una vida digna, una vida donde cada persona tenga el derecho a desarrollarse, y eso es lo que se busca y se pretende desde los derechos humanos.
Sí, efectivamente, Juan Carlos, los derechos humanos dependen del contexto cultural, porque, digamos, no es lo mismo los derechos humanos para una población un país donde tenga una población desplazada, como es el caso de Colombia, producto de la violencia y del conflicto armado, a, digamos, los derechos humanos que se pueden dar en un país como Suiza o Japón, donde sus condiciones sociales, políticas y económicas son un poco distintas. Entonces, digamos que los derechos humanos son una gran sombrilla, pero cada país y cada área o región necesita, de acuerdo a su realidad, de garantizar los derechos y por supuesto la población misma, gozar esos derechos que la normatividad en general, tanto internacional como nacional, nos confiere a todos los ciudadanos y a todos los habitantes de un territorio. Sí, efectivamente, Juan Carlos, todos de una u otra manera, en clave de solidaridad, somos responsables de los derechos humanos. Y voy a citar el ejemplo del tema ambiental. El ambiente es un derecho, tener un ambiente sano es un derecho. Y por supuesto el Estado tiene que generar unas medidas y unos mecanismos que posibiliten y garanticen que todos vivamos en un ambiente sano. Pero también depende de nosotros los individuos, digamos, la protección, el cuidado de ese ambiente. Por tanto, yo soy responsable del cuidado del agua, del cuidado del aire, del cuidado de los animales, del cuidado de mí misma, porque yo también soy parte de la naturaleza. Así las cosas, nosotros tenemos en todos los ámbitos unos derechos, pero también tenemos unos deberes. Y en la medida en que nosotros asumamos esos deberes como principio de vida también, digamos que garantizamos que todas las demás personas puedan disfrutar de los derechos que la ley les ha conferido. Es muy difícil, Juan Carlos, garantizar derechos si los recursos son limitados, y estamos hablando especialmente de recursos de tipo económico o financiero, porque quizá este es uno de los recursos que más se necesitan y que estén disponibles para poder atender y garantizar. Voy a dar el ejemplo de lo que hoy estamos viviendo en el mundo entero, y es el tema del coronavirus. Hoy tenemos la gran necesidad de garantizar y proteger la salud como parte inherente de la vida, y siendo la vida, digamos, el derecho primordial, además de la dignidad humana que todos los seres humanos tenemos. Pero encontramos que esta situación de la emergencia de salud económica y social que está viviendo Colombia y todo el mundo, cogió los países, digamos, desprevenidos. Entonces, se hace necesario una serie de cambios y de disposiciones para poder contar con los recursos necesarios que permitan generar, digamos, las condiciones que el sistema de salud requiere para que podamos tener las camas necesarias, para poder tener los aparatos que las personas que afortunadamente están contagiadas puedan respirar bien, poder tener tapaboca, alcohol. Entonces, claro, si no hay esos recursos o no hay cómo adquirir esos recursos, difícilmente se va a poder garantizar que las personas puedan gozar de esos derechos. Por tanto, la parte de la disposición de los recursos es primordial para el goce efectivo de los derechos. Bueno, realmente más que una jerarquía, digamos que es una clasificación. Están los derechos de primera generación, que son los inherentes a la igualdad, entonces ser iguales independientemente del sexo, el género, la raza, la religión, la parte social o económica, y digamos que todas las personas puedan ser libres ante la ley, que podamos ser tratados diferentes pero iguales. Eso nos lo dice, por ejemplo, nuestra Constitución colombiana en su artículo séptimo, nos dice que Colombia es un país pluriétnico y pluricultural, pero en el artículo 13 también nos enmarca de que todos tenemos el derecho a ser tratados como iguales, independientemente de la cultura, la sociedad, el desarrollo económico que cada uno tenga.
Entonces digamos que todos esos derechos son los derechos que se enmarcan en los derechos de la primera generación. Hay unos derechos de segunda generación donde se contemplan aquellos derechos relacionados con el trato de la equidad. En algunos, digamos, países las constituciones hablan de igualdad. Y la equidad o la igualdad lo que tiene que ver es que logremos que digamos que son las acciones afirmativas o el enfoque diferencial con el que hay que tratar ciertas poblaciones y comunidades por razón de cómo se encuentran. Es decir, los primeros derechos son civiles y derechos políticos, pero estos otros son derechos económicos y sociales, y entonces lo que tiene que ver es cómo nosotros podemos fortalecer a aquellos individuos y comunidades y sociedades que requieren un trato distinto porque su condición es más débil. Voy a citar el caso de los adultos mayores. Yo te quiero responder, Juan Carlos, esta pregunta como en dos momentos. En un primer momento te voy a comentar acerca de la población afrocolombiana, pero también me gustaría compartirte una experiencia que venimos desarrollando en el Valle del Cauca relacionada también con derechos humanos, y es con el tema de libertad religiosa, de culto y conciencia. En primera instancia te voy a comentar entonces con relación a la población afrocolombiana. En general, la comunidad y la población considera que aunque hay unos derechos que el Estado le ha garantizado y ha avanzado, y estos derechos nacen en la Constitución Política de Colombia actual, o sea, la del año 91, donde el artículo 55, que es un artículo transitorio que luego se convirtió en la Ley 70 en el año 1993, compendia una serie de derechos que, digamos, cuyo tronco u origen de una u otra manera son los derechos humanos, y la Ley 21 de 1991, que es una ley que, digamos, adopta Colombia, la Ley 21 también de las Naciones Unidas, de la OIT en concreto. Y esta Ley 70 de 1993 es una ley que de alguna manera establece los derechos que deben tener las comunidades afrocolombianas. A partir de esta ley se han derivado otras normas y tienen que ver, por ejemplo, con el derecho a la tierra. Por un lado, en cuanto a la parte de la tierra, las comunidades afrocolombianas tienen o tenemos el derecho de que nuestros territorios estén titulados de forma colectiva. En este sentido, hay que reconocer que Colombia ha avanzado bastante y de manera ejemplar para otros países, y gran parte del territorio que había sido ocupado históricamente por las comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenqueras, que antes de 1991 el país denominaba como que eran territorios baldíos, y que para el caso de las comunidades o pueblos indígenas, por la ley de origen, pues estaban garantizados el uso, la protección y la administración de estos territorios, para el caso de los indígenas, por los resguardos. Para el caso de las comunidades afrocolombianas, a partir de la Ley 70 y sus decretos reglamentarios, se le ha garantizado ese derecho del estar, es decir, del territorio para desarrollar el ser. Y este es un derecho que es inalienable, es decir, el derecho del territorio, de tener un territorio colectivo, que es administrado por los consejos comunitarios, que es el órgano que hace la administración y control de estos territorios. Es un derecho inalienable, un derecho indescriptible, es un derecho que no se puede, digamos, negociar, y no vence. Entonces, desde ese punto de vista hay que reconocer que el Estado ha sido garante de ese derecho. Ahora bien, encontramos que a pesar de que las comunidades tienen el territorio, infortunadamente el Estado por cientos de años tuvo abandonado estos territorios, y entonces no hubo presencia del Estado en términos de brindar una adecuada prestación de servicios en salud, en servicios públicos, en educación, digamos, en desarrollo económico, y por ello nuestras comunidades siempre, especialmente las comunidades del Pacífico, pero no solamente las del Pacífico, sino las que están ubicadas en los valles interandinos y las que están ubicadas en el Caribe,
aún en la parte de la Amazonía y la Orinoquía, siempre presentaron y presentan unas condiciones de vida sociales y económicas por debajo del resto de la población nacional. Y por eso encontramos que nuestra población tiene unos índices de mortalidad más alta, tanto antes de nacer como después de nacer. La esperanza de vida de nuestras comunidades es menor que la que tiene una persona de una población no negra o afrocolombiana. El número de personas que tienen la posibilidad de ir a educarse en nuestros territorios, digamos que hoy el país ha avanzado y se ha ampliado la cobertura educativa, pero todavía tenemos problemas de cobertura, tenemos todavía problemas de calidad y también de pertinencia de la educación. Y por ello, dicen las estadísticas que por 100 estudiantes afrocolombianos que se gradúan del bachillerato, solo 2 logran ingresar a la universidad. Y de esos 2 que ingresan a la universidad, por las condiciones económicas y sociales, solo 1 se gradúa. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo las estadísticas? Que todavía necesitamos que haya una mayor inversión para poder, digamos, nivelar, porque fueron cientos de años, es decir, después de la esclavización, y ya tenemos más de 180 años prácticamente desde que se abolió la esclavización, pero por un largo periodo después de que se terminó la esclavización hubo casi que un abandono total del Estado. Y por esa razón nuestras comunidades estuvieron subsumidas en unas condiciones de pobreza y de marginalidad muy altas, que recientemente, con las medidas que el Estado colombiano ha empezado a ejecutar de manera focalizada, se están logrando cerrar esas brechas, pero todavía es mucho lo que necesitamos trabajar en temas de vivienda, en temas de salud, en temas de educación, de servicios públicos. La mayoría de nuestros pueblos en el Pacífico, aún aquí, por ejemplo, en Buenaventura, en la parte rural, encontramos que son comunidades que no tienen alcantarillado, no tienen agua potable, para citar algunos ejemplos. Y sé que el Estado viene haciendo unos grandes esfuerzos, pero todavía toca esforzarse más e implementar mucho más recursos de todo tipo, de toda índole, para lograr que nuestras comunidades logren estar en el nivel en que debería estar frente al resto de la población. Eso por un lado, como para citar algunos ejemplos. Entonces, de forma concreta, ¿qué te puedo decir? Que las comunidades lo que sienten son todos esos vacíos, esas ausencias. Repito, sí ha habido un avance. Hoy tenemos, por ejemplo, un marco normativo con relación a la etnoeducación y la cátedra de estudios afrocolombianos, que en muchos colegios y aún en universidades se desarrolla, no solamente en el Valle del Cauca, sino en Colombia. Tenemos que reconocer que hoy tenemos, por ejemplo, en el Congreso de la República 2 curules donde representantes de las comunidades afrocolombianas están allí abogando por nuestros derechos. Entonces, digamos que en términos políticos, en términos educativos, de alguna manera hemos avanzado, pero hay otros derechos básicos relacionados con la parte de educación, con la parte social, con la parte de salud, que no tenemos. Hoy no hay, digamos, no hay más esclavización de parte nuestra, pero todavía tenemos situaciones de racismo, todavía hay temas de discriminación. Entonces, la comunidad lo que nos dice frecuentemente es de esos vacíos y de esas ausencias que el Estado todavía no ha logrado garantizar. Ahora bien, eso es por el caso de la comunidad afrocolombiana, pero yo pienso que también es muy importante mencionarte, no sé si les vaya a servir a ustedes, Juan Carlos, pero me parece muy importante mencionarles otra experiencia muy bonita que estamos desarrollando en el Valle del Cauca, y tiene que ver con un derecho fundamental que también es la libertad religiosa y la libertad de culto y la libertad de conciencia. Y quiero contarte que en el Valle desde hace 4 años iniciamos un proceso muy bonito con todas las distintas confesiones de fe o religiones, donde nos hemos sentado a dialogar, y en un diálogo interreligioso hemos ganado espacio en 2 sentidos. Uno, en aprender a respetarnos a pesar de lo diferente que somos, porque en ese espacio que ya está conformado a través de una ordenanza para darle, digamos, permanencia en el tiempo, es un espacio que se denomina el Comité Departamental de Libertad Religiosa y de Culto.
Este comité está conformado por representantes de diferentes religiones o credos o confesiones. Por ejemplo, se sienta la Iglesia Católica, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, se sienta la Iglesia Pentecostés, diferentes iglesias cristianas evangélicas, bautistas, menonitas, testigos de Jehová, adventistas, se sientan judíos, Bahá'í, gente de la fe Bahá'í, representantes también de la comunidad hebrea, ya lo mencioné, pero también de la comunidad musulmana, para mencionar algunos. Y entonces allí hemos logrado, a través de ese diálogo interreligioso, ponernos de acuerdo en aquellos derechos que también son fundamentales, que se derivan de un derecho humano, como es esto de la libertad religiosa, para ver entonces frente al Estado qué se debería garantizar. Y hemos logrado una política pública de libertad religiosa, de culto y conciencia, donde lo que buscamos también es que esos derechos que han sido reconocidos desde el ámbito internacional a partir de las Naciones Unidas y que Colombia, a través de su Constitución Nacional, en su artículo 133 y 134, dejó establecido ese como un derecho fundamental. Luego se reglamenta, el artículo 18 y 19 de la Constitución Nacional. Luego se reglamenta a través de la Ley 133 en el año de 1994. Pero había quedado por 20 años como suspendido en el tiempo y no habíamos avanzado en esos derechos que son parte de los derechos humanos. Pero gracias a Dios, en este tiempo logramos, a partir de estas políticas, aterrizar esos derechos en cada territorio, es decir, no solamente a nivel del departamento del Valle del Cauca, sino que ya 36 municipios están también trabajando estos temas, hablando con los alcaldes, por supuesto con la gobernadora, hablando con la policía y hablando con todos los que tienen que ver con estos derechos para decirles: nosotros somos un sector dentro de Colombia y dentro del Valle del Cauca que también tiene unos derechos fundamentales que deben ser garantizados, como el de poder desarrollar su culto o su misa o su congregación, o digamos la celebración que cada congregación hace, sin ser, recibir un trato hostil, sin tener un trato diferenciado, sin ser menospreciado, por ejemplo, en el colegio o en la universidad, si alguno de estos niños o jóvenes que practica alguna de estas fes quiere expresarlo en su colegio, manifestarlo en su universidad, sin que eso se convierta, digamos, en un motivo para que los otros niños o los profesores ejerzan un bullying sobre ellos. Entonces, este es un derecho que estamos logrando instaurar como parte de los derechos que, como repito, había estado por 20 años allí dormido y quieto, pero que es fundamental porque es parte de las razones por las cuales hoy se vulnera y se le da un trato desigual a las personas. Así que quería contarles también, aprovechar esta oportunidad para contarles e invitarlos a que entren a la página web de la Gobernación e indaguen sobre el tema si les parece interesante. Bueno, la relación que hay entre los derechos humanos y el desarrollo humano es que el desarrollo humano es un enfoque del desarrollo. A lo largo de la parte de la historia de la humanidad ha habido varios enfoques de desarrollo. Hubo un primer desarrollo que fue economicista, donde se pensaba que una nación, una sociedad, una comunidad tenía desarrollo si tenía un crecimiento económico. Entonces el desarrollo solamente se medía desde esa perspectiva. Hay otros enfoques que tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo sostenible. Hay otros enfoques que tienen que ver con el desarrollo a escala humana. Y está el enfoque del desarrollo humano, que es un enfoque que también nace en las Naciones Unidas, y lo que este enfoque busca es garantizar como esos básicos o mínimos que los individuos y las comunidades deben tener.
relacionados como con el tema de la educación, con el tema político, el tema ambiental, entre otros. Y para poder tener desarrollo humano, pues indiscutiblemente se requiere que haya una garantía también de los derechos humanos. Esa es la base de esta teoría que, digamos, ha sido sobre todo impulsada por Sen, Amartya Sen, que es el teórico que ha conceptualizado el desarrollo humano. Entonces, ¿qué se necesita? Para que haya desarrollo humano se necesita que haya una base, y la base del desarrollo humano son los derechos humanos. Por eso se requiere garantizar lo básico de los derechos humanos, para poder elegir sobre esa base del desarrollo humano, de los derechos humanos, elegir las bases del desarrollo humano. O sea, si no hay derechos humanos, indiscutiblemente no se puede hablar de un desarrollo humano. Si no hay derechos humanos garantizados, no se podría, porque, por ejemplo, si no hay el agua, que es un derecho, si no tenemos la salud garantizada, si no tenemos la educación, si no tenemos el empleo, si no tenemos la vida, si no tenemos un trato digno, pues difícilmente va a haber un derecho humano gozado a plenitud. Entonces, digamos que están intrínsecamente relacionados. Bueno, Juan Carlos, recuerda que gobernanza es diferente a gobernabilidad. Cuando hablamos de gobernabilidad, estamos hablando de la maniobra, el margen que tiene y el marco de acción que tiene un gobernante de acuerdo con lo que la ley le permite. Y la gobernanza es ese gobierno que es corporativo, ese gobierno donde no solamente es el gobernante electo el que tiene el derecho a la toma de decisión, sino que lo hace también la sociedad civil, especialmente la organizada, lo hace el sector privado a partir de las empresas, y lo hace también el sector académico, especialmente a partir de las universidades. Entonces, cuando estamos hablando de gobernanza, estamos hablando de un marco de toma de acción y de decisiones colectivas. Y en ese orden de ideas, pues los derechos humanos permiten que todos o todas las, digamos, estos diferentes sectores que participan dentro de una sociedad, repito, el sector público o el gobierno, el sector productivo o empresarial, el sector académico y la sociedad civil organizada y aún los medios de comunicación tienen o tenemos todos de alguna manera tenemos algo que ver, tenemos algo para aportar, tenemos algo para decir y algo para hacer. Entonces, digamos que la gobernanza se ve fortalecida en la medida en que cada uno de estos actores que participan en la sociedad contribuyen al alcance y a la garantía de los derechos humanos dependiendo de su marco de acción, porque obviamente cada uno, dependiendo de su naturaleza y de su misión, tendrá algo que hacer, pero digamos, dependiendo del marco y delimitándose dentro de su marco de acción y de su misión, cada uno de estos sectores en gobernanza puede ayudar al cumplimiento y la garantía de los derechos humanos. Bueno, mira, el crecimiento económico, Juan Carlos, es también un enfoque del desarrollo y es un enfoque que está basado más desde la perspectiva de la acumulación. Está basado más desde la perspectiva de las políticas planteadas por el modelo neoliberal. Digamos, hay otros enfoques relacionados, por ejemplo, con el desarrollo económico. Y el desarrollo económico, pues, digamos, está más centrado a los derechos humanos, porque no se trata entonces que unos pocos tengan lo de muchos, económicamente sean mucho más ricos que el resto, y lo que se busca es que haya una redistribución más equitativa de la economía, cuando estamos hablando del desarrollo económico más que desde el crecimiento económico. Entonces,
Los derechos humanos contribuyen más al desarrollo económico porque está contribuyendo más a la igualdad, más a la equidad, más a la solidaridad, más que al crecimiento económico, porque repito, el crecimiento está más dado por las leyes de oferta y demanda, de libre competencia de mercados, donde los más fuertes y los más competentes digamos, van a vender más, van a acumular más riqueza. Por supuesto, genera más empleos. Al generar más empleo también permite que haya un mayor poder adquisitivo para que la gente pueda comprar y vender bienes, y esto moviliza la economía y esto también es saludable. Pero a este enfoque hay que sumarle a que hay que pensar también en el derecho de los trabajadores, entonces que los trabajadores tengan una vida digna, que ganen bien, que se les garantice, digamos, el pago de sus horas laborales de acuerdo al horario en el que está trabajando, digamos que como lo hacen algunos empresarios que cuando tienen algún superávit o una ganancia mayor repartirla entre sus empleados, cuando se está pensando que para digamos el crecimiento económico se piensa también en cuanto yo estoy afectando la naturaleza o el medio ambiente para la producción de los bienes o servicios. Entonces digamos que esto me lo da más el enfoque de desarrollo económico que más que el de crecimiento económico, porque el de crecimiento económico es un enfoque, digamos, de los años 80 y 90, que entró a nuestros países en América Latina, pero que hoy está siendo reevaluado porque hemos encontrado pues, que hay un desbalance y una inequidad en el sentido de que hay unos pocos que son muy ricos y que tienen una gran acumulación de riqueza, y hay una gran población que tiene muy poco para vivir muy bien. La política es, como lo veíamos, es un parte de los derechos humanos. Digamos, las personas tienen derecho en Colombia a elegir y ser elegidos, y hay, digamos, unas cuantas excepciones que imposibilitan que alguien no pueda gozar de ese derecho, y lamentablemente pues en Colombia no mucha gente hace uso, por ejemplo, del derecho al voto, el derecho a elegir, y eso no debería ser así, porque eso, digamos, no fortalece la democracia, que aún siendo un régimen político no perfecto, es mejor que otros, y se fortalece en la medida en que la gente haga uso del voto, del derecho a ir a votar. Es muy interesante ver que, digamos, para el caso de las mujeres, en el caso de Colombia, en el gobierno del presidente Rojas, pudimos tener el derecho a votar y también después a ser elegidas. Entonces, hemos ganado en ese derecho, que es un derecho fundamental, es un derecho humano que nos permite y nos ha permitido a las mujeres tener, digamos, una misma condición frente a los hombres. Es muy importante, como mencionaba hace un rato, que poblaciones que no han tenido una representatividad hace 20 años atrás, un poco más de 20 años atrás, no teníamos una representatividad en el Congreso de la República como las comunidades indígenas, las comunidades afrocolombiana, hoy tengamos unos cupos asignados a través de una elección que se hace únicamente donde participan gente de estas comunidades para, a través de esta circunscripción especial, ser parte de tanto del Congreso, tanto en la Cámara Baja o la Cámara de Representantes, donde la población afrocolombiana tenemos 2 personas, y para el caso de los indígenas también tienen un representante en el Senado de la República. Así las cosas, pues yo pienso que es clave este derecho, digamos, el derecho de hacer política. Obviamente esto tiene inherente otros elementos o deriva de otros derechos, como el que las personas puedan contar con las condiciones para hacer política, y ahí, digamos, sí hay dificultades porque tenemos mucha gente que pudiera ser un excelente representante nuestro o un excelente gobernante nuestro en cualquiera de los ámbitos de elección, ya sea el Congreso, la Asamblea, el Consejo, la Presidencia de la República, las gobernaciones, las alcaldías,
pero aún, digamos, las mismas juntas de acción comunal, o las JAL, pero encontramos que hay a veces limitantes relacionadas con la parte económica que hacen que mucha gente que tiene grandes planteamientos, grandes propuestas, no puedan llegar porque no cuentan con los recursos. E infortunadamente ahí volvemos a la respuesta de la pregunta que al inicio me hacía Juan Carlos, y es quiénes son, digamos, garantes de los derechos. Y en esto yo te digo, somos garantes tanto el Estado como la sociedad, porque en la medida en que la sociedad se haga consciente de la importancia de elegir buenos gobernantes, sin importar que me paguen por hacerlo o que haya algún tipo de transacción para que yo pueda elegir los mejores, en esa medida estamos garantizando no solamente el derecho de que alguien quede elegido, sino el derecho a que un pueblo, una comunidad esté bien gobernada, porque en la medida en que elegimos bien vamos a quedar bien gobernados. Así que ese derecho de la política es un derecho, pero también es un deber, y es un deber ciudadano del que cada día necesitamos hacer más cultura para que la gente vote por conciencia, vote por un voto no de opinión, porque a veces votan simplemente porque alguien salió desnudo, alguien hizo un show, hizo cualquier cosa, porque es famoso por embolar zapatos. No es un voto de opinión como la gente dice, porque a veces son votos desde, digamos, la emoción. Entonces, no hay que votar desde la emoción, ni hay que votar desde el estómago, no hay que dejarnos mover ni por el estómago, o sea, por el hambre, por la necesidad, ni por la emoción, sino un voto desde el pensamiento, o sea, porque hay unas propuestas buenas, claras, que me van a ayudar no a mí, sino a la sociedad, a que nuestra sociedad sea mejor. Entonces, ese derecho es fundamental y depende de cada uno de nosotros, no solo del Estado. Bueno, para que los derechos humanos se garanticen, se requieren que estén dentro de los, digamos, por un lado, dentro de los presupuestos. Y el presupuesto se hace o se diseña de acuerdo con el plan de desarrollo. El plan de desarrollo, recuerda que se elabora tanto a nivel nacional como a nivel departamental y también en los municipios o distritos. Y ese presupuesto debe ser participativo. De allí que es muy importante que las diferentes, digamos, sectores, poblaciones y comunidades estén atentas a cuando se va a hacer la discusión del presupuesto relacionado con el plan de desarrollo, porque, digamos, todas estas disposiciones que están desde la norma internacional y nacional y local, porque se han ido adaptando y adoptando, no serán una realidad o no se pueden garantizar, no hay un pleno goce y disfrute de estos derechos si no hay recursos para garantizarlos. Y la manera de garantizarlo es a través de los presupuestos. Y por ello es muy importante, y eso por supuesto los gobernantes lo tienen claro la necesidad de invertir en agua potable, en alcantarillado, en fluido eléctrico, en la educación, en la salud, en la generación de empleo, en el cuidado y la conservación del ambiente, en la participación ciudadana y fortalecimiento ciudadano para la participación política, digamos, los derechos de seguridad, el derecho a la vida. Todos estos derechos de alguna manera están dentro de los planes de desarrollo y por supuesto se disponen de unas partidas presupuestales para garantizar que así sean, pero es muy importante que hayan grupos de interés o los grupos interesados, por ejemplo las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores, los campesinos, las poblaciones étnicas, los grupos de libertad religiosa, los empresarios, la academia, o sea, cada quien dependiendo de sus necesidades e intereses deben estar muy pendientes de cuando se están discutiendo los presupuestos, tanto cuando se aprueba el plan de desarrollo como los que son, digamos, los anuales, para garantizar que estén los recursos que nos permitan la puesta en marcha de los planes, los programas,
los proyectos, las estrategias y las acciones. Y así efectivamente poder decir que la población va a gozar de aquellos derechos. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por darme la oportunidad de compartirte a ti y a tus compañeros sobre estas experiencias que yo tengo relacionadas con el tema de derechos humanos. Es una experiencia muy linda. Yo quiero animarles a todos para que no solamente estos temas los veamos como temas catedráticos, como temas teóricos o históricos, sino para que realmente cada uno desde su ámbito, desde donde se mueve, ayude a garantizar a que los derechos humanos se cumplan, que los derechos humanos se respeten, y obviamente entendiendo de que los derechos humanos dependen del Estado, dependen de la persona que está al frente mío, pero también dependen de mí. Es decir, los derechos humanos nos competen a todos. Gracias.